Mirá. Micro 2. Bueno, y acá es la parte final, ¿no? De lo que fue la épica. Usted me dio un pie excelente en el bloque anterior, Chelo, que dijo que para contar una historia se necesita épica o construir una épica. Bueno, este viaje tuvo de todo y todas estas imágenes que estuvimos viendo son las imágenes que todos los integrantes que viajamos juntos, el mismo micro estudiantes, volcaron en el grupo de chat que se armó a tal fin, ¿no? Con el fin de organizar el viaje, se armó un grupo de chat. En función también de qué íbamos a llevar, de cuáles eran las precauciones, porque recordemos que una final en Santiago del Estero a más de 1000 kilómetros de distancia, donde viajan dos parcialidades rivales, en un país donde hace muchos años que no hay público visitante producto de la violencia, entonces había un montón de reglas a seguir. Por ejemplo, a nosotros nos convocaron el viernes a la noche, todo esto organizado por la filial de la Ciudad de Buenos Aires del Club Estudiante de La Plata, que hacen un laburo bárbaro. Nos convocaron en la calle de Carlos Pellegrini, que es una de las calles del costado de la 9 de julio, y la calle Paraguay, a 2 cuadras de nuestra filial. Nos convocaron ahí y nos dijeron, vayan sin camisetas porque cuando nos juntemos ahí estamos por fuera del operativo de seguridad. Recién vamos a poder vestirnos con nuestros colores rojo y blanco cuando nos unamos al resto de la caravana que salía desde La Plata y nos íbamos a encontrar más adelante por Ruta 6, creo. Entonces, bueno, había un montón de cosas a tener en cuenta. También nos dijeron que el micro no iba a hacer paradas, que iban a ser casi 20 horas, así que llevemos todo lo que necesitábamos: comida, bebida, protector solar, remedios si hiciesen falta, hielo, cosas para compartir. Imagínate, tenías que llevar cosas para cenar, para desayunar el otro día, para almorzar, tenías que llevar de todo lo que te pareciera pertinente para el viaje, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no me llevé un libro, me arrepentí, porque dije, no, ¿en qué momento voy a leer? Y la verdad que había momentos para leer, sobre todo en los momentos de viaje de día, con el sol que entraba por la ventana, esos momentos muertos. No me llevé el libro y me llevé una libretita y fui escribiendo todo, y armé una crónica que, bueno, la pueden encontrar en mi Facebook, que es Ramiro Residente Pose, y veremos si la podemos publicar en algún lado. La verdad que tuve muy buenas repercusiones y bueno, conté lo que pasó en el viaje, o sea, que en este caso la épica estuvo en el viaje y después estuvo en el partido también. O sea, fue una épica completa porque el resultado del partido y cómo se dieron los acontecimientos nos permitió vivir y disfrutar y además celebrar. Pero bueno, vamos a ser sintéticos, ¿no? Porque la crónica, con todo lo que pasó, la terminé ocupando 8 carillas, ¿no? Bueno, la pueden encontrar ahí en Facebook, en la página Ramiro Residente Pose, lo buscan y ahí va a estar la crónica completa si la quieren leer. La crónica completa. Pero bueno, quería compartir con ustedes, con todos los seguidores de Balcón de Hierro, esto que pasó, ¿no? Porque la verdad que
un poco también esto lo hacemos para compartir las experiencias y mucha gente también se puede sentir identificado o no, puede encontrar acá una historia interesante. Nosotros salimos de acá de la ciudad de Buenos Aires alrededor de las 11 de la noche del viernes 12 de diciembre y después de andar unas 2 horas vemos que el micro se detiene. Estábamos en zona norte, en Tortuguitas, y resulta que nosotros habíamos salido con 2 micros, 2 de la ciudad de Buenos Aires y se sumó un tercero de la filial zona sur de estudiantes, ¿no? Entonces éramos como un mini grupo de 3 bondis que después se iba a integrar a la caravana que salía principalmente de La Plata, más algunos que salen de otro país, porque la filial Mar del Plata también sacó bondi, sacó un micro. Bueno, resulta que cuando llegamos ahí a Tortuguitas, nosotros éramos el micro 2. El micro 1 se había roto. Bueno, no lo podían arreglar. Y una de las coordinadoras nos dice que estaba viniendo otro micro desde La Plata para reemplazarlo, porque ese micro 1 no funcionaba más. Bueno. Pasan 3 horas, estamos 3 horas detenidos en Tortuguita. A todo esto la gente había llevado bebidas, fernet, cosas para compartir. Empezamos a tomar unos tragos. Imagínate, había que matar el tiempo entre la 1 de la mañana y se hicieron casi las 4 hasta que retomamos el viaje. Aparte estaban acá a 2 cuadras, en Tortuguita, estaban acá a la vuelta. No habíamos ni empezado y teníamos que recorrer 1000 kilómetros, pero todo era alegría, ¿no? Entonces empezamos a tomar fernet y a hacerte amigo del pasaje, porque otra de las características que tenía este viaje, que yo por ejemplo no conocía a nadie de los que viajaban, pero me había parecido la opción más práctica para viajar, porque la otra era ir hasta La Plata y salir con un amigo de La Plata que iba en micro. Había otros amigos con los que podíamos haber ido en auto, pero que a este partido no iban. Yo dije, no, lo más práctico es salir con la sede de Buenos Aires, que yo vivo más o menos cerca de la sede. Era lo más fácil para trasladarse. Me pareció aparte una experiencia interesante para profundizar el vínculo con esa sede a la que voy seguido, pero que no conozco tanta gente. Aunque me he encontrado amigos, le mandamos, por ejemplo, un abrazo grande ahora me olvidé el nombre pila, pero usted por ahí lo conoce, de apellido Taylor, el histórico locutor de Canal 7. Félix Taylor. Félix Taylor es fanático de Estudiantes de La Plata y va a esa sede, y de hecho su hijo, y él está la voz de él, hicieron un documental sobre Estudiantes de La Plata que no lo terminaron, pero hay algunos adelantos en YouTube. Así que bueno, siempre te encontrás con algún... De hecho me encontré también con un amigo que lo conozco de Hijos La Plata, Joaquín Frías, me lo encontré también en esa sede, que iba con el hijo, que vivía acá en Buenos Aires hace mucho tiempo, él con toda su familia, y había llevado a su hijo que es fanático de Estudiantes. Bueno, la cosa que viene ese micro que reemplaza al micro 1 y seguimos viaje. Ahí también ese parate sirvió para conversar con la gente, ¿viste? Intercambiar charlas, datos. Sí. Por ejemplo, encontré uno que venía de Mar del Plata y había ido al mismo colegio que yo, pero tenía 18 años menos, ¿viste? Pero bueno, era esta cuestión intergeneracional, estas son todas imágenes dentro del colectivo. Había chicos más jóvenes, de entre 20 y 30 años, familias, gente más grande, había unos médicos de 60 años. Ese Waki ahí hizo el que vemos bajar el micro, que hizo el famoso Qué hermosa mañana, ¿verdad? Es cuando bajamos a la vuelta, cuando llegamos a Buenos Aires. Bueno, es uno de los referentes de la filial. Es decir, había gente de todas las edades, había chicos que iban con alguna familia, de todo, había mujeres, niños, de todo. Entonces te vas conociendo, ¿viste? Había uno que era de Mercedes, había uno que era de San Martín de los Andes, que había venido a Buenos Aires y se había sumado a la filial, pero había venido, o sea, estaba en Buenos Aires, pero que vive en San Martín y que se mandó todo ese viaje de Santiago del Estero. Mira. Y bueno, entonces ahí empezás a compartir y ya todo en un clima de tomando un fernet, de más algarabía. Bueno, vio como que el alcohol afloja la lengua, saca la timidez. Bueno, retomamos y después de un rato cantamos algunas canciones de cancha hasta que casi empieza a clarear el sol por la ventana y dijimos, bueno, vamos a dormir, ¿no? Hay que descansar. Nos acostamos, cuando me despierto el otro día el micro estaba parado otra vez. Estábamos en Murphy, una localidad de Santa Fe, y pueden creer que esto me lo contó el cordobés, nuestro compañero de trabajo, que en todos los pueblos de Santa Fe ponen carteles periodista.
Un periodista que registra todo y me contó esto que vi en Murphy, que en todos los pueblos de Santa Fe ponen carteles con los jugadores famosos salidos de Santa Fe. Santa Fe debe ser la provincia que más jugadores de fútbol saca de la Argentina, ¿no? Pasamos con Messi, Di María, Batistuta. Tremendo. Miles de jugadores, Scaloni, etcétera. Yo creo que de Santa Fe. Una vez me contó un amigo, me dijo, mirá, los jugadores salen del sur de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires porque son los que mejor alimentados están, ¿no? Toda esa patria ganadera, ¿no? De pampa fértil. Bueno, pero me parece que tiene un poco de lógica, ¿no? Salen miles de jugadores de fútbol de toda esa zona. Bueno, estábamos en Murphy y hay un cartel con la gloria de Murphy y estaba el Tano Piersimone, que es un jugador que había jugado mucho tiempo en el Nacional B, en Almagro y otros equipos, y que jugó en Estudiantes a finales de la década del 90, a principios de los años 2000, equipos que no tuvieron grandes éxitos deportivos, pero bueno, el Tano era un jugador que le ponía muchas ganas. Nosotros decíamos que era un defensor en el área rival, era esos 9 que te chocaban. Bueno. La cosa que estaba el cartel del Tano Piersimone y dijimos, esto es una señal, esto tiene que ser algo positivo. Bueno, el famoso estábamos en Murphy, ¿no? Claro. Ya. El tema que se había perdido el micro 1, no estaba el micro 1, aparece sí el micro zona sur, nos reencontramos ahí y avanzamos los 2 micros. Entonces, micro 2 y zona sur. Micro 1 perdido, no sabíamos dónde estaba. Hacemos 60 kilómetros más, ¡pum! Agarramos un pozo tremendo. Nosotros teníamos que ir por ruta 8, mientras que la parcialidad de Racing iba por ruta 9. A todo esto nunca llegamos a la caravana que había salido de La Plata, ya con el retraso de Tortuguitas, el retraso de motor. Bueno, la cosa que el micro había impactado de lleno en un pozo gigante y se había roto. Yo pensé que habíamos pinchado en ese momento, se había roto el pulmón de aire, que usted por ahí sabe más de suspensión neumática, ¿no? Claro, que es algo que tiene que ver con la suspensión, Chelo. Sí, señor, suspensión neumática, ¿no? Agradecemos a Sturzenegger, ¿no? Que le da trabajo a los fabricantes de suspensiones neumáticas con los pozos que hay en la ruta. Claro, muy bien. Con la poca inversión y el parate en la obra pública, las rutas están destruidas. Bueno. La cosa que se rompe eso y yo dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo se soluciona? No, me dicen, el chofer tiene un pulmón de aire de repuesto. Espectacular. Entonces, los choferes, el equipo de choferes eran 3, ¿no? Me parece que eran 2 choferes y un amigo que les llevaba mate. Y dentro de nuestro pasaje había un plomero que se daba maña con la manualidad y se sumó al equipo de mecánicos, ¿no? El equipo de choferes se convirtió en un equipo de mecánicos. Entonces pusieron unas maderas adelante, adelantaron un poco el micro para que las ruedas queden arriba de la madera y poder trabajar ahí en la suspensión. Bueno. La envidia de Colapinto. Sí, yo creo que ese equipo en Alpine hace cambios de neumático más rápido. Y bueno, estamos un tiempo largo y en esa rotura se habían roto unas mangueras, ¿no? Que conectan toda la suspensión. Logran poder arreglar las mangueras rotas, pero faltaba una tuerca que terminaba de unir las mangueras. Y la tuerca no aparecía, y pasó como una hora y la tuerca no aparecía. Y uno de los chicos, de los más jóvenes del pasaje, empieza a caminar para adelante, que era raro que la tuerca estuviese adelante, lo más lógico que estuviese atrás. Sí. No, adelante. Claro, yo creo que la tuerca la desconectaron ellos, los choferes, cuando estaban arreglando. El tema es que va 20 metros adelante y encuentra la tuerca. Ahí en el medio del pasto, estábamos ahí, al costado había plantaciones de soja y demás. Un calor, hacía un calor tremendo y no había nada. Estábamos en que no había nada, casi no pasaban autos, no pasaba nada, ¿no? Esto era el sábado de la mañana, casi mediodía. ¿Había señal de celular? Sí, había señal. Que en ese momento yo recibo su mensaje, usted me había escrito 8:30 de la mañana, un montón de gente me escribe preguntándome si estaba bien, porque esa misma madrugada habían chocado 3 colectivos que habían salido de La Plata a la altura de Pilar. Y quiero decir esto, porque se hablaron muchas cosas que no inciertas. Iba a decir, se hablaron muchas boludeces, pero no quiero reproducir el lenguaje de redes sociales, así que no lo voy a decir. Ramiro, verdad. Sí, se hablaron cosas muy incorrectas, como diciendo, ¿qué querés? Van con colectivos de mierda, con choferes que no saben manejar. Ese choque en Pilar fue por una mala maniobra de la policía que hacía un parate al lado de una rotonda.
un micro tuvo que frenar de golpe porque no se veía donde estaban instalados los policías y los colectivos de atrás lo chocaron. Más allá que nuestro colectivo era un colectivo viejo y en mal estado, pero en el caso nuestro se pudo arreglar, ¿no? Tuvimos mala suerte porque primero paramos por otro colectivo en solidaridad y después se rompió el nuestro. Pero bueno, sí, los colectivos son los que pudimos conseguir. Acá hubo mucha autogestión, si bien el club puso plata para subvencionar los viajes, hubo mucha autogestión de las filiales, que es un poco el espíritu de los clubes, y los que reivindicamos a los clubes como sociedades deportivas que son de los socios, tiene que ver con esto, con la autogestión. Yo pago todos los meses la cuota de mi club y pago la de mis hijos porque me siento parte de ese club. Y acá le voy a poner una teoría que por ahí usted no, quizás lo excluyo, o sea, en esta teoría a usted lo alejo, que los clubes más chicos, y acá reconozco que Estudiantes es un club chico, de una ciudad que creció mucho, porque ya La Plata tiene 800.000 habitantes, pero bueno, teóricamente fue una ciudad más chica, ¿no? Comparado con Buenos Aires o Rosario. En los clubes chicos la cercanía del hincha con la institución es más fuerte, más cercana. Bien. Uno en general vive cerca del club, vive cerca de la sede. Yo cuando vivía en La Plata hacía natación en la sede de Estudiantes, como que yo vivía, y cuando era chico vivía a 8 cuadras de la cancha de Estudiantes, iba a todos los partidos, hacíamos algo que era como los chicos no pagaban entrada y tenías que entrar con un mayor, ibas con un amigo y le pedías a un mayor que te ingrese. Muchas anécdotas, ¿no? De en general tener mucha cercanía con el club. Y bueno, un poco lo que hacen las filiales es eso, ¿no? Autogestión en función de actividades vinculadas con cosas del club, pero también, por ejemplo, este documental que le contaba que hizo el hijo de Félix Taylor, bueno, la filial sirvió para pasarlo y demás, ¿no? Y hacer actividades para financiamiento, recaudación y demás. Bueno, la cosa que cuando este muchacho encuentra la tuerca, todos cantando tuerca, tuerca, obviamente le quedó como apodo a este muchacho tuerca, y ahí seguimos viaje y nos enteramos que el micro 1 se había roto en otro lugar de la ruta 8, pero que el daño era irreparable y tuvieron que regresar, porque el micro estaba en una situación que no podía seguir, sí. y se recalentaba con el andar. Entonces tuvieron que regresar a Buenos Aires yendo lento, a tal punto que el partido lo terminaron viendo desde el micro, no pudieron ni llegar a Buenos Aires para verlo. Entonces, y Zona Sur, a todo esto del colectivo de Zona Sur se cansó de esperarnos y siguió viaje, ¿no? Que igual yo los entiendo porque no éramos de la misma filial, estábamos yendo juntos de onda, pero bueno, los tipos ya habían esperado 3 horas en Tortuguita, ahora en Murphy, después con el incidente del pulmón de aire, bueno, la cosa que nosotros no vamos. Entonces quedamos solos. Los coordinadores estaban en el micro 1. Entonces se empieza como a armar un comité de crisis en el colectivo porque había que tomar decisiones porque ya estábamos súper retrasados y no nos daban las cuentas, no llegábamos al partido. Entonces uno de los muchachos que tenía una similitud increíble con el pelado Trebuch, no solamente era igual por la pelada, sino que hablaba igual. Con esa voz un poco grave, ¿sí? Y el apodo obviamente era Trebuch. Obviamente, ¿no? Todos, como nos conocíamos un poco, todos nos fuimos poniendo apodos, ¿no? Entonces teníamos al Bocha Ponce, a Ramón Verón, al pelado Trebuch, al Dijoque de Ciudadela, al Guerrero Herido, bueno, un montón de distintos apodos que fueron surgiendo, a los sobrinos, bueno. Y decidimos, en vez de seguir por ruta 8, ir por ruta 9, que era un poco más rápida, para intentar llegar. El tema era que por ruta 9 iban los de Racing. Claro. El tema es que uno de los muchachos habla por teléfono con los que eran coordinadores del micro 1 y de la filial y le pasan contactos, tanto del responsable de todas las caravanas de Estudiantes de La Plata como con el responsable de seguridad. La cosa que este muchacho, Juan, termina hablando con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y quien le promete que nos iban a escoltar el colectivo. Eso nunca sucedió, pero estuvo bueno en un momento del cual le dice, che, vamos por la 9 y saquémonos la camiseta y nos garantizan la seguridad y nos van a escoltar el bondi. Y nosotros, bárbaro. Vamos todo bien. Entonces decidimos sacarnos las camisetas por un tema de seguridad, porque por ahí nos cruzamos con un colectivo de Racing y la verdad que nuestro espíritu era lejos de cualquier tipo de violencia o bravez. Nuestra idea era llegar al estadio y compartirlo en familia.
Y un poco en joda empezamos a decir, porque había un torneo de hockey que se estaba disputando en Santiago del Estero, la Pro League, que por eso no había hospedaje en Santiago, por eso todo el mundo tuvo que ir y volver en el día, incluso los que fueron en avión. Digamos que vamos a ver el hockey. Entonces, pues, si había una chica que cuenta, Martina, dice, yo jugué 3 años al hockey en Estudiantes. Bueno, entonces empezamos a hacer chistes, cantitos de hockey, empezamos a hacer cantitos de hockey ahí, todo en broma, ¿no? Porque creo que era inverosímil si nos paraba la policía o cualquiera que iba a decir esto, hincha de hockey. Pero bueno, siempre es bueno tener una coartada, Chelo. Siempre para todo, preferible tener una coartada, no tenerla. No, está bien. Aparte la mandaban a hablar a esta chica, cualquier cosa. Claro. Y bueno, y ahí emprendimos viaje y le metimos, pero claro, mirábamos el GPS y veíamos que no llegábamos. El GPS nos marcaba que llegábamos primero a los 20 minutos del pretiempo, después a la media hora, después a los 40, no llegábamos. Dijimos, bueno, y en un momento, ya llegando a la tardecita, el micro se detiene de vuelta y bueno, paró para no recalentar. Paramos 10, 15 minutos, nada grave, pero bueno, cada vez que paraba era un susto bárbaro, ¿no? Porque las últimas paradas habían sido de 3 horas cada una. Y ahí seguimos y ya era la recta final. Nos daba que llegábamos como con un mínimo margen para ingresar al estadio y ver el segundo tiempo. Y ahí le metimos y llegamos con ese tiempo, el último nos indicó el GPS, llegamos a todo esto. Trebuch se sentó al lado de los choferes, les indicaba el camino y demás. Y llegamos a las 21:40 y ahí teníamos que caminar 9 cuadras. Íbamos caminando, te juro, Marcelo, 50 grados. La gente, los que vendían choripán nos miraban diciendo, ¿esto dónde salieron? Porque ya el partido había empezado. Vamos, estudiantes, decían, nos aplaudía, la gente nos aplaudía, los policías nos miraban, ¿viste? Aparte nosotros teníamos una cara de cansado. No es la típica que bajás del bondi. No, llegamos arrastrándonos, ¿viste? Estábamos muertos. No, aparte pensando en que había que llegar a la cancha, no había tiempo de festejar. Y bueno, y ahí entramos, nos ubicamos. Cuando entramos al estadio, subimos una escalera para ubicarnos en la bandeja de arriba de la Popular y la gente nos aplaudía, los de la parcialidad de estudiantes. Y bueno, y ahí vemos el partido, ¿viste? Bueno, entramos, buenísimo. Pero claro, una vez que estás ahí, la verdad se pasa volando el segundo tiempo. Estudiantes jugó bien, varias ocasiones de riesgo. El primer tiempo lo vimos en el micro, todos con teléfono, con una señal que se cortaba. No pasó nada, dijimos, bueno, buenísimo, 0-0, no nos perdimos nada, estamos en partido. Y claro, bueno, ya en la cancha te pones muy nervioso, vos ves todo, viste, la adrenalina sube, hay mucho calor, además, bueno. La cosa que en un momento se produce la jugada donde ataca Racing, y nosotros estábamos en el arco detrás de nuestro arquero, y vemos cómo la pelota pasa por arriba a un defensor nuestro que la quiere peinar, la pelota sigue para atrás, la agarra Maravilla Martínez, encara para el área, golazo. Sale nuestro arquero a presionarlo, Maravilla se frena, amaga por un lado, se da vuelta, sale para el otro, y cuando parecía que se alejaba del arco y que se quedaba sin ángulo, de repente encuentra el ángulo preciso y le pega suave con comba al segundo palo, y nosotros del arco, y esto lo pongo en la crónica, yo vi como la pelota bajaba como un frisbee, ¿no? De manera lenta, pero sí, con un vuelo regular. Sí. Y por otro lado vio que había un jugador que estaba por izquierda y digo, llega a cerrar. Desde mi ángulo yo pensé que llegaba a cerrar y no, la pelota entra casi en el ángulo. Vale. Golazo. Sí, esto era el minuto 35 o 38. Miro el reloj, quedaban 10 minutos. Y entonces ahí se te mezclaba la desazón de quedan 10 minutos para que termine el partido, pero aparte 10 minutos para volvernos al colectivo y estar 48 horas más arriba de ese colectivo con calor, con un solo baño y demás, que la gente era hermosa, pero no tenías más ganas de estar en ese colectivo. Era bajón, la doble, la angustia de perder y de un partido que se terminaba porque si no había alargue. Bueno, estuvimos muy golpeados, viste, a mí en ese momento se me cayó todo, ¿no? Te baja el cansancio. Viste, porque aparte para uno que tiene hijos y demás, irse 3 días a la casa es un tema de logística. Yo tengo hijos chicos, tenían un montón de actividades de cierre de fin de año, ¿viste? Uno tiene que negociar un montón de cosas y esos segundos te replanteas todo, ¿viste? Ya estoy grande para hacer esto, ¿qué carajo hago acá? ¿Por qué me metí en esto? No, soy yeta, ¿viste? Empezaste, cuestionas todo. Y pero qué caro me va a salir, uno empieza a pensar qué caro me va a costar, Yo, Chelo, tengo un récord. Nunca perdí una final estando en cancha, estudiante. Ah, mira. Bueno, se me estaba cayendo ese récord también, ¿no?
y vi todos los triunfos, muchos de los triunfos de Estudiantes del 2006 para acá. Y en los que no estuve, por ejemplo, Abu Dhabi con Barcelona, que no estuve por cuestiones materiales, ahí perdimos. No estuve en una final de... Pero no sé si se dice eso, Parece que no se cuenta eso, Usted haga lo que quiera, No, pero yo digo, ya de acá en adelante, si pierdo me va a tocar, pero no pasa nada. Pero bueno. No se sabe. No se sabe. Pero está bien, yo le cuento lo que pasó hasta el pasado, no el futuro. Está bien. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó es son datos, cualquier historiador lo puede chequear. Es historia. Y bueno, pasan unos minutos, la hinchada empieza a cantar, bueno, vamos, dale, vamos para adelante. Y bueno, pasa lo que sucede esto de que el defensor de Racing hace un full medio tonto casi al borde del área. Y ahí me concentro, ¿no? Era en el otro arco, lejos donde estábamos, pero me concentro. Veo que le va a pegar a Sosa. Bueno, había dos parados, uno amaga, le pega a Sosa, que fue el que le pegó en el tiro libre en la final del 2006 para empatar el partido que luego ganaría Estudiante contra Boca, para ganar un campeonato. Y le acaricia la pelota en forma de centro y aparece Carrillo de atrás atropellando como nosotros el micro 2. Cabezazo certero, la clava al lado del palo y se arma una avalancha en la popular del Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Nos abrazamos con todo, bueno, una cosa impresionante. Yo en ese momento tenía mucha sed, dudé de bajar al baño, pero digo, no, me quedo acá. Ya está, se venía el alargue y nos mirábamos con los que estaban ahí, que eran todos del micro 2, diciendo, bueno, empezamos a amortizar el viaje, ya tenemos 30 minutos más. Ya valió la 45, pero ganamos 30. Y por ahí podíamos ganar los penales también. Bueno, pasa todo el alargue, Estudiantes juega mejor el alargue, me parece que jugó más plantado. Me parece que Estudiantes deseó más ganar la Copa que Racing. Estudiantes lo deseó más y eso influye en la final. Es incomprobable, intangible, pero me parece que fue así. ¿Usted lo percibió así? Yo lo sentí así. Está bien. Lo sentí. Está bien. Y bueno, lo que todos conocemos, ¿no? En el alargue ninguno de los dos logra desnivelar, vamos a penales y en penales de vuelta, remarla de abajo. El segundo penal, el arquerazo de Tierra Racing, Campese. Los penales fueron en nuestro arco, además. Hasta eso pasó. Bien. No es lo mismo tener la definición en donde vos estás en la popular que en el arco enfrente. Me pasó eso también, ¿sabe, Chelo? Estuve yo en el partido del 98 Argentina-Inglaterra en Saint-Étienne, cuarto de final de la Copa del Mundo, no, octavo de final, también la definición por penales que atajaba Lechuga Roa fue en ese arco, que también casi me muero en un punto. Es cardíaco, el tema de los penales es cardíaco, en una instancia decisiva. También ahí digo, che, esto qué jodido, ¿qué hago acá? Y si perdemos por penales, es un bajón. La verdad es... No, pero en serio. Y me volvieron los recuerdos de esa instancia del Mundial 98, porque ese fue yo el primer partido que fui en aquel momento y dije, no, si perdemos por penales, ¿qué hago acá? Y cuando la ataja Campese, dije, no. Y después hay varios penales que los dos convierten y ya era como, bueno, no lo levantás más, agarraste un penal, convierten todo, Maravilla lo pateó al ángulo, todos lo pateaban bárbaro. Y faltando un penal, ¡pum! Mulera se lo ataja ahí a uno de Racing, no me acuerdo quién. Y bueno, termina la serie de 5, serie de un penal, ¿no? Un penal hasta desnivelar. Y ahí patea uno de Estudiante que medio Campese casi la ataja, se le escurre por debajo del cuerpo. Ese fue tremendo. Que salió la pelota, entró y salió. Entró y salió acá en cámara lenta. Una cosa, bueno, cuando vi que todos gritaban gol, dije gol, entró. Y después patea, creo que fue Pardo de Racing. Que yo ahí, cuando la vi en la cancha, pensé que había atajado Mulera, pero pegó en el palo. Pero después vi una nota que Mulera dice que la rosa. La toca. Un poquito. No sé si la toca. Bueno, y ahí fue la alegría total. Yo venía llevando bien la cuenta, sabía que ese penal lo definía. Y bueno, y ahí es la emoción, te abrazas con todos, te aparecen los seres queridos. Y acá quiero hacer una mención también, que creo que en la última nota lo entrevistamos a Caramelo. Sí. Caramelo contaba que él se hizo estudiante porque su abuelo lo llevaba a la cancha. Y cuando su abuelo murió, no fue nunca más a la cancha. Sí. Hay toda una cuestión, yo sé que usted también es de River porque su padre era de River. Exacto. En la Argentina el fútbol es algo más que el fútbol, ¿no? Tiene vínculos con lo familiar, esto que hablamos antes con la autogestión, los clubes son de los socios, hay mucho involucramiento, ¿no?
Y bueno, y en mi caso también, mi vieja es de estudiante, mi viejo y mi tío, los dos que están desaparecidos, los dos eran de estudiantes, estuvieron en su momento en la final de la Copa Libertadores, cuando Estudiante le gana al Palmeiras la primera Copa en el 68, te empiezan a cruzar todos esos recuerdos. Bueno, y fíjese las cosas de la vida. Hoy justo le preguntaba a mi mamá, porque quería chequear un dato, que hay un partido en 1976, y recién busqué, encontré un archivo ahí, está registrado en los archivos de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que recuperaron los archivos de la Policía de la provincia, y está el registro de ese partido. Escuche esto: el 16 de mayo de 1976, Estudiantes de La Plata y Huracán jugaron en el viejo estadio de 57-1, un partido correspondiente al torneo metropolitano organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Repentinamente, en el entretiempo, apareció entre la hinchada visitante una bandera que decía Montoneros. Esa acción no solo sorprendió a los espectadores, sino también a los integrantes de otro grupo que había concurrido con las mismas intenciones, pero no llegó a desplegar su bandera. Un sobreviviente se reencuentra con el episodio a partir de los documentos de la DIPBA que cuenta aquella jornada. Bueno, esto lo googleé recién para chequearlo, porque tanto mi viejo y mi vieja estuvieron en ese partido de mayo del 76 con el operativo de la bandera. Y lo loco, porque la parcial estudiante iba a sacar una bandera de Montoneros y la de Huracán también. Y la de estudiante, no sé qué pasó, que se trabó una soga, pero sí salió la de Huracán y ellos no sabían que la de Huracán también lo iban a hacer. Pero fíjate que esto quería contar un poco, que se te cruza todo, ¿no? En la pertenencia del club se te cruza tu historia, tus familiares, los seres queridos, las anécdotas que viviste de chico y demás. Y bueno, un poquito este especial que estamos haciendo del Estudiante Campeón era compartir todas estas historias, Chelo. Recuperar esa historia también, ¿no? Porque el hincha de fútbol no es solo, innumerables relatos de Fontana Rosa, que lo de explica, Soriano, ¿no? Bueno, ni hablar. El secreto de sus ojos. Es parte cultural esencial del ser argentino. O sea, vos no sacás 5 millones de tipos a la calle a festejar un mundial en cualquier lado, quiero decir. El 10% de la población no sale a la calle a festejar un campeonato del mundo. Y bueno, por eso está la discusión que le hemos hablado varias veces, ¿no? Y vos lo subrayabas recién. El tema de los clubes son de la gente, porque es un acto cultural el club de fútbol, vamos a llamarlo el club de barrio, vamos a llamarlo la asociación deportiva. Es un acto cultural, incluso hasta de resistencia. Sí, que genera totalmente. Actividades culturales, deportivas, todo el tiempo está buscando generar más y más y más, y dice, che, no tenemos recursos, no importa, pero hay un profesor de karate que va a venir los martes a las 2 de la tarde, le da a los pibitos de 4 años, tenemos que buscarle cuando los clubes, Chelo, cuando los clubes juntan materiales para las inundaciones o en pandemia, que los galpones se llevan las cosas y toda la gente del club se motoriza, y el club tiene instalaciones, tiene gimnasios, tiene galpones, los deportes amateur, que el fútbol permite que se banque el vóley, el handball, el básquet. Estudiante de La Plata tiene colegio secundario, creó la Universidad del Deporte. En Estudiantes, para jugar en primera tenés que tener los exámenes aprobados si estás en la pensión estudiando en el secundario. Hay un montón de cosas que tienen con la vida social. Y también, esto que yo cuento el micro, yo por ahí en la crónica no lo puse, pero yo tenía la idea de la comunidad organizada, ¿no? De Juan Domingo Perón. Aunque los que no lo sepan, algunos de los que viajaban y quizás sean políticamente de otro palo, genera peronismo, es el peronismo en gestión, es la comunidad organizada. En ese micro, viste, había un médico, un periodista, un disjockey, y cada uno aportó su grano de arena para solucionar los problemas que fueron sucediendo. Claro. La comida se compartía, viste, de repente yo cuento en la crónica, un médico saca de la mochila falafel y fatá y de repente estamos comiendo una comida casera riquísima. Había otro muchacho más adelante que era de origen palestino y empiezan a intercambiar recetas y hablan de condimentos de Oriente. Bueno, ahí vos contabas un montón de historias que podrían ser, ahora le dicen spin-off, viste, del relato que vos contabas. No sé si vos tenías preparado algo o te doy el pie, pero hay una historia extraordinaria. Ah, sí, me olvidé. El médico, ¿no? Me olvidé. Es una historia extraordinaria. Resulta que a la vuelta
a este muchacho Baki, el que veíamos bajar el colectivo diciendo hermosa mañana, ¿verdad? Antes de, cuando estábamos saliendo del estadio, le manda un mensaje uno y le dice, che, yo soy Ramiro, tocayo mío, que viajé con ustedes a Santiago del Estero cuando le ganamos habían viajado juntos cuando le ganamos la Copa Vélez por penales. Dice, no tengo cómo volver, ¿tienen lugar? Sí, dale, tenemos lugar, venite. Le pasa las coordenadas y se sube al colectivo con otro amigo también médico. Este muchacho es cirujano pediátrico. Entonces, bueno, vuelve con nosotros y cuando llegan a Buenos Aires, el muchacho, ahí después lo contó en el grupo de chat, él no le quedaba ni plata ni nada, y hay uno que lo acerca en Uber hasta la casa. El muchacho vive en San Cristóbal. Cuando llega a la casa, conecta el teléfono porque lo tenía sin batería y le aparece un mensaje del Hospital Posadas, ahí en su zona, Chelo, en Aedo, queda. Sí, Aedo, Palomar Ramos. Y que había una emergencia pediátrica, una bebé que tenía un problema severo y lo llaman a ver si podía operar. El tipo recién llegaba, se lava la cara, agarra las material que necesitaba para la operación, se llama una moto Uber para llegar rápido y se sube a la moto Uber hasta el Hospital Posada. El tema que, y él es buenísimo porque en el chat lo describe, dice, por suerte tuve la puntería de Carrillo, dice, y pude poner ahí las agujas en el lugar adecuado, destapó una arteria y le salvó la vida al bebé. Esa es de Fontana Rosa, es buenísimo. Es una cosa increíble. Entonces decíamos, gracias a que el tipo lo pudimos subir al bondi y el bondi llegó bien. Viste, no sabés, por ahí hubiesen llamado a otro cirujano seguramente, pero bueno, para nosotros la historia fue esa, fue que el tipo volvió y aparte salió. El tipo podría nunca haber abierto el teléfono, pero viste que yo tengo un tío cirujano y viven para eso los tipos. Sí. No, pero hay una emergencia, digamos, podríamos llamarlo, yo me imagino, el spin-off del spin-off, los padres de este bebé, que no tienen ni idea de esta historia. O sea, no tienen ni idea de la historia de este cirujano que volvía del campeonato de estudiantes, que se tomó una moto, que llegó y le salvó la vida o le arregló la vida para siempre a esa bebé, ¿no? Es extraordinario, digamos, es emocionante, y es una de las tantas historias mínimas que hay dentro de esa comunidad organizada que era ese Micro 2, ¿no? Yo cuando escribo la historia, yo le pregunto a Oaki, que es el que había recibido la comunicación, le digo, dame detalles que lo subo a la crónica. Porque Oaki me dice, che, esa historia la tenés que meter. Bueno. Y le digo, ¿y sabés por qué estaba varado en Santiago? Yo le pregunto, viste, como periodista, que por ahí datos insignificantes, pero uno se pregunta, ¿por qué no tenía como volver? No sé, no tengo ni idea. La cosa que yo no sabía, que el tipo estaba en el grupo de chat. Entonces, el tipo lee la crónica y después dice, che, genial, los pinches estamos todos locos. Ya que estamos, él dice, yo no soy de contar estas cosas porque no me gusta contar de mi profesión y de mis pacientes, ¿viste? Por una cuestión de la profesión, del juramento hipocrático y demás. Claro. Los tipos no cuentan mucho de... Pero nos cuenta todos los detalles y entonces nos cuenta esto, ¿no? Todo lo que había sucedido. Y nos cuenta que ese sábado había sido el cumpleaños de un año de uno de sus hijos y que por eso él se había bajado del micro 1. Él estaba anotado en el micro 1, que es el que nunca llegó a Santiago del Estero. Nunca llegó a ningún lado, claro. O sea que si se hubiese subido al micro 1, no hubiese llegado. Él se baja, pero después consigue un vuelo por Flybondi, solo ida, de casualidad, con un horario que le permitió estar en el cumpleaños del hijo, y se sube al vuelo sin tener cómo volver. Después veo cómo vuelvo, y volvió en el micro 2 y... una cosa... impresionante. Bueno, muy buena historia. El relato completo, con muchísimos más detalles y muy bien contados, así que felicitaciones también por ese laburo. Lo encuentran ahí en el Facebook, que usted dirá, pero ¿qué tiene? 80 años. No, pero Facebook tiene, como hablamos el otro día, la posibilidad de que no tiene límite de extensión de lo que uno escribe, ¿no? Entonces es la plataforma adecuada para poner un relato como este. Así que ahí en Ramiro Residente Pose van a encontrar esta crónica fantástica de lo que fue, una aventura a Santiago del Estero. Sí, sobre todo esto, viste, a mí lo que me interesó retratar o rescatar fue toda la cuestión humana, todo lo que se da en la convivencia humana y cómo surgen relaciones inesperadas, solidaridad, intercambio, que me parece a mí también es uno de los rasgos característicos positivos de la argentinidad, que es la mezcla
la solidaridad y compartir con el otro. El argentino es muy de compartir, no por casualidad, cuando un extranjero ve cómo compartimos el mate o un asado, cómo integramos a la gente, bueno, eso se da en micro situaciones como esta. Entonces, más allá de que el resultado también fue épico y acompañó la historia, todo lo que vivimos en el micro es como una pequeña dosis de esa argentinidad y me interesaba contarla. Bueno, si quedó alguno de Racing mirando el relato, le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo y felicitaciones, por supuesto, también, porque fue un año también que por ahí no estuvo coronado de tantos éxitos, pero han estado combatiendo, uso esta palabra bélica, en las decisiones, en las definiciones. Han llegado a definiciones de campeonatos enormes, así que Racing se muestra todavía un equipo muy pero muy competitivo. Y felicitaciones, Estudiantes, por el campeonato y la galería de... Nosotros hemos tenido una galería de invitados pinchas. Tuvimos a Carlos Caramelo, a Verónica Urriola Beitia, o sea, una galería de pinchas a los que le mandamos un saludo también.